Claro, Licen. Está bien, Licen. Adelante. Bueno, sí, Licen, ¿no? Sí, ¿Puedo continuar? Sí. adelante. Ya, muchas gracias, Licen. Entonces, en primer lugar, tenga muy buenas tardes. Usted, licenciado Alejandro, y bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en sala. Los términos que me han tocado era la coherencia y la cohesión. Dos términos, bueno, que estaba leyendo el texto y bueno, tengo la misma crítica que a los otros textos. Siempre me ha parecido que lo hace muy a la rápida los textos. Copiar y pegar y a veces parece que lo han copiado lo primero que han encontrado. Y bueno, mi crítica va en el sentido de que las definiciones que tiene son muy específicas para, no sé, un lingüística, un profesor de lenguaje. Son muy técnicos las definiciones que tiene el texto. Además que hay una especificidad muy innecesaria para nosotros. Por ejemplo, en coherencia está hablando también de campo, tenor, modo. En la cohesión, de la misma manera, habla de relaciones cohesivas gramaticales, de relaciones cohesivas léxicas. Es decir, hace unas referencias a, bueno, habría que andar con el diccionario en mano. Por mi parte, yo he estado investigando y recurro siempre al diccionario de la Real Academia Española como primer referente para alguna palabra. Es el caso de la coherencia, que dice que es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Esta unión de cosas, bueno, materiales o inmateriales. Yo me voy más a lo que es la coherencia textual. Es decir, si la coherencia es la reunión o unión de cosas, de unas cosas con otras, en la coherencia textual yo entiendo que es la reunión de las oraciones, párrafos, secciones o partes, dice, de un texto, de manera que se construya una idea o un significado global de todas ellas. Esa sería la coherencia textual. En cuanto a la cohesión, de la misma manera recurrido al diccionario, dice que es la acción y efectos de reunirse o adherirse las cosas entre sí, o la materia de que están formados. En otras palabras, es también un enlace, es la unión de algo con otra cosa. Pero ahora, en cuanto a la cohesión textual, dice que es la unión entre palabras, párrafos y oraciones, a través de conectores como sinónimos, pronombres, antónimos, hiperonimias, en fin. En resumen, sería la diferencia y bueno, lo que se pasa entre ellos sería que la coherencia es la unión entre lo macro, entre lo grande, entre partes lo que son las oraciones, párrafos. En cambio, la cohesión es también la unión, pero de palabras, párrafos y oraciones. Esas serían las dos. Y bueno, algo que rescato del texto es, bueno, lo poco que puedes rescatar, que me ha parecido comprensible, es lo siguiente. Coherencia implica que se perciba el texto como un todo. La cohesión supone que las oraciones están conectadas entre sí. Bueno, Licen, esa sería mi pequeña investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero ejemplificar este aspecto que nos acaba de mencionar, que concuerdo muy bien con usted, y a ver cómo lo ven los colegas. Lo que tenemos que hacer, más allá de la significancia o el significado que tengan cada uno de estos términos, es relacionarlos con los trabajos que nosotros estamos haciendo, con lo que vamos a hacer y con lo que tenemos que hacer. Fíjese que una cosa es tener un concepto y una definición. El concepto y definición son dos cosas muy distintas. Conceptos que manejan de manera macro, generalizan, ejemplifican de manera directa. En cambio, la definición es un tanto más detallada y más explicativa. ¿Ya? Ahora, ¿a qué voy cuando digo de que tenemos que relacionar con esto? Les voy a hacer la siguiente pregunta, a ver si pudiesen responder. En los trabajos que han hecho en el módulo 1 y módulo 2 específicamente, se les ha pedido que hagan uso de una serie de actividades para recabar información. Dentro de eso recuerdo muy bien algunos trabajos de otros participantes donde hablaban acerca de su problemática. El problema que yo identifiqué es la falta de práctica de valores. Directo.
Entonces, ahí es donde debemos hacer uso de la coherencia y la cohesión. Cuando tenemos que dar a informar. Práctica de valores, entonces, la pregunta que yo les hacía, ¿y cómo se dio cuenta? Específicamente, hay un problema. Está diciendo que hay un problema. Pero ¿cómo identificó esos problemas? ¿En qué momento? ¿En qué práctica pedagógica? ¿En qué momento pedagógico usted se ha dado cuenta de que existe ese problema? Descríbalo, por favor. Tenían que empezar a describirlo de manera literal o escrita en todo caso. Y especificar en qué momento, de qué manera. Porque saben bien que el papel lo soporta todo. Y podemos decir, hay problemas de comunicación entre padres de familia y docentes. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo se da ese problema? ¿Cómo se da esa situación? Entonces, hay que explicarlo. Hay que demostrarlo. Ya un poquito más adelante con otros términos, de seguro nos van a hacer entender un poco mejor. Nuevamente yo le agradezco, estimado Arnold. Vamos con el término de referencia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, colegas. Bien, según las investigaciones que he ido haciendo y leyendo también un poco del texto, en síntesis o en resumen, la referencia en un texto es una indicación que puede ser una nota, puede ser una palabra, que nos remite a alguna parte del mismo texto o alguna otra fuente donde podemos encontrar la información que buscamos. Eso sería en resumen lo que es referencia. Ya, muy bien. ¿Hacemos uso de eso nosotros? Fíjese que hasta el momento estamos hablando de la coherencia, cohesión y referencia. ¿Será que eso nosotros aplicamos cuando elaboramos nuestros trabajos? Son preguntas que debemos hacernos y que debemos aprenderlos a realizar. Y esperemos y esperamos aprender de que sepamos ya aplicar esto en el trabajo final que viene para este módulo. Entonces, las referencias son formas sutiles de dar a conocer en qué estoy basando mi opinión, en qué me estoy apoyando, o bajo qué términos es que estoy hablando sobre X, Y, Z punto. Muchas gracias, compañera Criset. Descripción, por favor, si está. Bueno, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, colega. Y yo voy a explicar un poquito lo que pude investigar sobre la descripción. La descripción, ¿no? Como su nombre dice, describir, es explicación de manera ordenada y detallada de las cualidades, ya sea de una persona, animal u objeto. ¿Eso qué quiere decir? Como por ejemplo, descripción. A veces nos pide descripción de una persona. Nosotros podemos describir empezando cuáles son sus rasgos físicos de la persona, cuál es su plato favorito, o sea, empezar a describir. Esta descripción más que todo hemos utilizado ya, ¿no? En el módulo 3, en la implementación de la propuesta educativa. Nos pedía, ¿no? Cada semana que podíamos hacer la actividad de nuestras propuestas en cada semana, y ahí nosotros no podíamos describir, por ejemplo, nos pedía un diario de campo, en ahí teníamos que describir cómo nos ha resultado la clase de manera detalladamente, más que todo en el módulo 3 estábamos utilizando, ¿no? Más que todo la descripción, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, compañera. Tenemos el punto de exposición. Perdón, narración. Buenas tardes, licenciado, colegas. Yo voy a dar a conocer de la narración. ¿Ya? La narración, entendemos, narrar es un relato de un hecho real o imaginario, ¿no es cierto? Esta narración
se nos ha enseñado, ¿no es cierto?, desde el colegio, y seguimos narrando, ¿ya? Aún cuando estamos trabajando esta investigación, ¿ya? Se utiliza más que todo en entrevistas, en nuestros trabajos, ¿ya? En entrevistas, observaciones. En el primer módulo, ¿ya? Sí lo aplicábamos la narración cuando se nos pidió el diagnóstico, ¿no es cierto? Y lo mismo en el segundo módulo, ¿ya? Y más aún cuando cada uno de nosotros detectamos una problemática, ¿no? Y para ello aplicamos la narración, haciendo en qué, como ya les decía, haciendo en las entrevistas, observaciones. Ok, muchas gracias. Compañera Vilma Tarqui. Sí, Cris, estoy aquí. Adelante, por favor. Sobre el término exposición, ¿verdad? Ya. Ya. El término exposición, ¿a qué se denomina? Es una acción y efecto de exponer algo para que sea visto, oído y apreciado por otras personas. También hace referencia a la exhibición pública de un tema en interés, puede ser científico, cultural, histórico, para una determinada población. Y a su vez también esta logra la convocatoria, ¿no?, de los sujetos interesados al tema a ser expuesto. Tiene una simbolización, tiene un significado simbólico con una finalidad de glorificación, eso dice, ¿no?, desde distintos aspectos que se pueden vincular al interés de una problemática o temática a abordar. Eso dice, eso es lo que he podido investigar. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve. Ya, muy bien. Bien, lo que se ha tratado de hacer con respecto a estos pequeños conceptos y la investigación de las definiciones es para que tengamos en cuenta de que si estamos aplicando o si venimos aplicando a lo que hace referencia a cada uno de estos en nuestros trabajos. ¿Ya? Bien. Esto que vamos a trabajar en este módulo 4 sobre la redacción de informes y textos académicos. ¿Por qué estoy iniciando de esta forma? Es que hay muchos trabajos. No, yo no sé si sea el caso, yo les pido disculpas, no voy a referirme a ninguno de ustedes porque no tengo conocimiento de cómo han venido trabajando ustedes. Pero los trabajos de otros grupos con los que yo he ido llevando, he encontrado un sinfín de plagios de trabajo, copiar y pegar informaciones y todas esas cosas. Cuando en eso tampoco hacemos coincidir o hacemos uso de lo que es la coherencia, la cohesión en cuanto a una redacción, aunque así sea copiar, pegar, ¿no? Darme el tiempo de leer la información que yo tengo que dar a conocer y que pues se relacione el uno con el otro, como nos indicaba con los ejemplos que planteó el compañero Arnold. Dentro de eso, igual, vuelvo a reiterar, cada uno de estos términos que ustedes han leído, perdón, han investigado y ya es de conocimiento de ustedes, es a preguntarse si de esa manera yo estoy haciendo mis trabajos o he venido haciendo, vuelvo a reiterar. Entonces, porque lo que vamos a trabajar en esto, vuelvo a reiterar, es la redacción de informes y textos académicos. Ahora, quiero ser muy claro y enfático en este aspecto. Efectivamente, el texto o los materiales que están dentro de esta primera unidad o de esta sesión son bastante ampulosos, estimados colegas.
Entonces, yo que he hecho, he basado el contenido en base a las necesidades que vamos a hacer uso, en este caso, a los trabajos que se ha de pedir. En ese sentido, miren, decirles que hay 4 contenidos a trabajar. Esta primera semana vamos a trabajar géneros discursivos y académicos y científicos. La segunda semana, estructura del trabajo académico. La tercera semana, las citas bibliográficas, normas APA. Séptima versión nos dice. Y el último, que es la redacción científica. Para la siguiente semana, me imagino que de acuerdo a lo que nos han dicho, es que ya se les va a presentar la estructura del trabajo que tienen que presentar como trabajo final, en el cual debemos hacer uso cada uno de estos puntos que vamos a mencionar en semana tras semana. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que vamos a trabajar en esta primera unidad es cómo ya vamos a poder tener un producto en términos de una actividad verbal de carácter social, como nos indica el texto, que nos implica destacar en la intención del emisor, o sea, lo que cada uno de nosotros queremos dar a conocer para que pueda pues, ser receptado por las personas que vayan a leer o hacer uso de este trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando semana tras semana. Dentro de eso está pues que todo lo que vayamos a realizar debe ser coherente y cohesivo. O sea, tiene que tener una coherencia lógica, tiene que tener un contraste que pueda ser entendible. Más allá de lo que pueda ser subjetivo, debe ser más objetivo. Aunque basamos nuestra escritura, ¿no?, en cosas subjetivas también. ¿Ya? El otro pequeño detalle, fíjese, como decía el compañero Arnold, coherencia y cohesión. En el texto, ¿qué nos dice? Que es la adecuación a la situación comunicativa en la que tiene lugar, o sea, consistencia en registro. O sea, que yo conozco de aquello que estoy describiendo, que estoy escribiendo, que estoy dando a conocer. Y la cohesión dice que se manifiesta a través de relaciones léxicas gramaticales. O sea, saber entrelazar una idea con otra. O en todo caso, aprenderlas a relacionar. En ese sentido, fíjese, dentro de los géneros discursivos académicos y científicos, que es el tema, hay 8 puntos. La monografía, el artículo científico, el resumen y el abstract, la tesina y la tesis, la reseña, el ensayo, la ponencia y el póster. Entonces, de estos 8 aquí mencionados, esta primera semana, el texto nos dice que las actividades vamos a basar en la monografía y en la ponencia. Pero vamos a hacer un trabajo en lo que es el artículo científico. Y otros que son más conocidos y usados, la tesina o tesis y el ensayo mismo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de los que vamos a usar nosotros. En ese caso, vamos a empezar primero por la monografía. ¿Qué nos dice acerca de la monografía el texto? Nos dice que es un género que con mucha frecuencia se solicita en ámbitos educativos. Y es lo que nos vienen pidiendo. No sé, ustedes han debido tener experiencia en otros estudios o posgraduales que hayan tenido o que hayan realizado, que siempre trabajos que nos piden de las cosas que estamos conociendo o realizando, siempre pues más la monografía. El otro aspecto nos dice que se usa para referir al producto de una investigación bibliográfica y no de campo. O sea, ¿qué significa? Que esta información que voy a plantear en una monografía debe estar basado en bibliografía, que es decir, en teorías conocidas o por lo menos las más manejadas, las más usadas.
Porque, como nos indica acá, monografía significa escribir sobre un tema. Literalmente significa escribir sobre un tema. Y pues eso nosotros no los vamos a inventar, porque todo lo que nos dan a conocer o nos explican son cosas que ya se han trabajado, ya los han investigado, ya los han creado. ¿Ya? Recuerden este pensamiento de un filósofo, Benito Espinosa: no hay nada en el intelecto humano que antes no haya pasado por los sentidos. O sea, todo ya, nosotros nacemos a las cosas que ya están creadas. Nosotros nos estamos formando en estos tipos de cursos a algo que ya están hechos. Y en base a eso que ya está realizado, que ya está prescrito, es que con nuestros estudios, nuestra formación, nuestras experiencias, es que nosotros vamos haciéndoles algunos cambios y vamos denotando esos pequeños cambios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cómo es que nos piden esto? Es pues a través de nuestra fuente de trabajo, de nuestra práctica pedagógica, que es nuestro trabajo que realizamos. En ese sentido es que la monografía importa el tema o el problema más que la cantidad de páginas. ¿Qué significa? Que es mejor la calidad que la cantidad. Eso es lo que nos está diciendo, aunque en algunos lugares nos dicen 12, 20, 25 hojas, y en otros no. Lo que interesa es la monografía, es más el problema del cual se va a hablar, que la cantidad en las cuales se pueda disgregar el problema. Es así que para realizar la monografía es necesario tener un objetivo central. Siempre tener un objetivo central. O una hipótesis, como nos indica el texto. Son puntos esenciales y centrales que siempre debemos tomar en cuenta, porque si no tenemos un objetivo, es como cuando hacemos nosotros nuestros planes, nuestros PDSO, planteamos objetivos, y en base a esos objetivos nosotros elaboramos pues nuestros momentos metodológicos, y en base a eso hacemos la triangulación con los criterios de evaluación, ¿no es cierto? El objetivo, el momento metodológico y los criterios de evaluación. Tienen que triangularse, pero para que se triangule primero debo tener mi objetivo, o sea, una idea central, si se puede entender de esa manera. Otro aspecto importante es decir que la monografía no es un ensayo, no es una opinión, como lo es el ensayo, ¿ya? Sino que requiere de pruebas, dice, fundamentos experimentales y estadísticos, o recurrir a fuentes bibliográficas donde conste lo sostenido. Es aquí donde nosotros hacemos uso de las referencias, por ejemplo. Las referencias siempre van a estar basadas en cosas que existen, que se han comprobado que existen, o que se comprobó que se han dado o se dan. No puedo yo dar una opinión mía. Puedo yo opinar en base a esto, pero esa opinión mía no va a tener el mismo realce, la misma contundencia de aquella teoría a la cual yo me estoy basando, o en todo caso aquella bibliografía, ¿no? Y bueno, si queremos hacer nosotros una monografía, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde tenemos que empezar? Vuelvo a decir ahí, por la bibliografía. Un aspecto importante de las monografías es que siempre debo basarme en las bibliografías. Primero debo tener teoría para yo poder demostrar que lo que estoy haciendo, o voy a hacer, o voy a decir, en todo caso, está fundamentado, está solventado. Y, obviamente, argumentado también. Ahora vamos a pasar a lo que es el artículo científico o el paper, como indica. Voy a pedirle a ver aquí al compañero dónde está. Compañero Raúl Isidro, por favor. Precisamos de su participación. Sí, licenciados, dígame. ¿Podría leernos los dos primeros cuadros de lo que es el artículo científico, por favor? Ya, muy bien. A ver, voy a... los dos. Bueno. Es una reconstrucción de un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo
se define como un trabajo relativamente breve que se destina a la publicación en revistas especializadas. Ya, hasta ahí nomás, muchas gracias. Quiero preguntarles, estimados colegas, a cada uno de ustedes si ha tenido la oportunidad de haber escrito un artículo científico y que éste haya sido publicado. ¿Alguno de ustedes? Cuando vamos a las compulsas, o quienes hayan hecho compulsas saben bien, ¿no? Uno de los puntos que nos piden es pues si tenemos algún artículo publicado o alguna publicación que hayamos hecho. Y eso es bastante importante. O por lo menos es algo que nos pudiese hacer ganar en una compulsa, tener una publicación. Y a eso vamos a ir también con esto. Este artículo científico que ustedes van a presentar como primera, como primer borrador en este módulo, tiene que ir en esa dirección. Porque figúrense de que se va a hacer, bueno, la UP ya tiene una revista y dentro de eso, entonces se ha de seleccionar aquellos que tengan mayor preponderancia los artículos, o sea, los trabajos que vayan a realizar, que tengan mayor enfoque, que tengan mayor argumentación, demostración de lo que estén mencionando o lo que estén abordando ustedes como trabajo. Otro, por favor, a Marisol Vela. Compañera Marisol, por favor. Sí, Lice. El tercer cuadro, por favor, y el cuarto. Los dos últimos. Si lo pudiera leer. Para todos. Las características de contenido y de forma de estos escritos son generalmente definidas por los consejos académicos o comités, ¿no? Sí, de revistas científicas y pueden variar de una revista a la otra. Y por último, se trata de un escrito relativamente breve. Suelen limitar la extensión de unos 5.000 palabras o alrededor de 7 páginas. Ya. Muy bien. Fíjense que este artículo científico es algo que ustedes están trabajando. Es algo que va a demorar los 5 módulos. Es decir, estamos hablando de los 5 meses que están entregando ustedes a través de este estudio o de esta formación que están teniendo. Por eso dice que es una reconstrucción de un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo. Ustedes han identificado muchos problemas o diferentes problemáticas. Y en base a eso que ustedes vienen trabajando, vienen haciendo las cosas. Ahora recordemos que cada una de esas problemáticas ya han sido abordadas. Ya otros los han trabajado. De pronto hasta ustedes mismos ya lo han trabajado eso al egresar de las normales o en sus defensas de Profocon. ¿Ya? Entonces, es por eso que se lo denomina como una reconstrucción. Si yo tengo teoría, si yo estoy usando los mismos contenidos, las mismas ideas reitero, de trabajos que ya yo tengo, entonces pues debo darle una lectura y cambiar algunas cosas, algunos aspectos, porque de no ser así, recuerden que se convierte en un plagio cada trabajo que ustedes vayan realizando. Ahora, con respecto a esto del artículo científico, que como indica, tiene que ser sobre cosas que son ya mencionadas, conocidas,
El trabajo que ustedes vayan a realizar se ha de usar un programa, que en este caso ya no es Turnitin, es Compilation, es lo que nos dijeron los encargados de administración. Así que trabajo que ustedes vayan a realizar, en este caso de final de este módulo, se va a colocar en ese programa y automáticamente les va a dar el resultado, les va a arrojar el resultado de qué porcentaje de plagio tienen y cuál es el porcentaje de plagio aceptado también, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas, vuelvo a reiterar, ustedes ya lo están viniendo trabajando. Lo que han trabajado en el módulo 1, módulo 2 y módulo 3 es parte de lo que es este artículo científico. Cuando se les presenten las estructuras van a ver que va a cuadrar cada uno de los aspectos que están haciendo, siempre y cuando ustedes lo estén trabajando de manera correcta, ¿no? Más allá de algunas dificultades que siempre se nos presentan. Recuerden, nada es perfecto ni nadie tiene la verdad absoluta. Bien, ahora vamos a pasar al otro punto que es el ensayo. El ensayo que nos dice que es una obra relativamente libre en su estructura en la que el autor expone razonadamente ideas y opiniones. Dice que el ensayo abre una búsqueda o un acercamiento a un tema para ser tratado de manera subjetiva. Se utiliza un lenguaje sencillo, no técnico, pero enriquecido. No hay una estructura rígida para el ensayo. No hay un formato único. Entonces, aquí, en el ensayo, en lo que es el ensayo, no es imprescindible, como nos indica, tener un lenguaje técnico. Podemos usar nuestra jerga coloquial de nosotros, con lo que hablamos, las palabras que mencionamos, o que escuchamos decirlas a algunas personas. Ya no tenemos que darle interpretación, simplemente describirlo tal cual es. Tampoco tiene una estructura única, a diferencia de lo que es el artículo, lo que es la monografía, que sí deben basarse y deben tener cosas técnicas, fundamentos, referencias, ser argumentado de manera tácita, con un léxico aceptable y de acuerdo pues al nivel y al grado de formación que tenemos cada uno de nosotros como profesionales, cuando tenemos que vertir nuestras opiniones escritas. Esto que les menciono se ha de ver mucho y muy claramente en lo que es la ponencia o comunicación, que la ponencia es el segundo trabajo que pide este módulo. La ponencia nos dice que se puede definir como una comunicación escrita y oral. Puede ser leída en voz alta o bien puede comentarse su contenido. Esto de la ponencia podemos decirlo que es las disertaciones que nos hacen una forma fácil de entender y poderlas relacionar también con la situación actual, ¿no? Cada que sale algún personaje político o algún personaje importante, ¿no? A nivel nacional, departamental, internacional o mundial, cuando siempre está hablando, siempre está refiriéndose a las cosas, está mencionando algo, pero leyendo. Y antes de leer, sí, esto tiene que pasar o rendir una serie de requisitos. Para esto siempre van a haber personas encargadas en el área de revisar esto. Y si este cumple su cometido para ser expuesto hacia el público o hacia las personas a quienes va destinado este tipo de trabajo, en este caso con el nombre de ponencia. ¿Ya? Es por eso que la costumbre de leer las ponencias puede asociarse al manejo del tiempo, ya que al exponer en forma oral puede suceder que los expositores se extiendan con agregados. Puede ser muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando damos nuestras clases en los colegios. O mismo así cuando tenemos que demostrar o hacer una exposición o algo parecido.
como en este momento, ¿no? O como lo que hicieron también ustedes. ¿Ya? Ahora, la estructura de la ponencia suelen ser definidas, como indica, por los organizadores. Ya va a depender para dónde va dirigido la ponencia, entonces va a tener una estructura en la cual yo tengo que basar y tengo que direccionar aquello que yo quiero dar a conocer. Es por eso que es habitual, nos dice que la ponencia incluya todo aquello que facilite la rápida y efectiva comunicación oral. En este caso, como los apoyos audiovisuales. Esto se ve mucho en las disertaciones que nos hacen pues, los políticos, las cosas que están, bueno, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Cada vez que nos tenían que dar información de la cantidad de casos que habían, de los que hayan fallecido, cuántos contagiados, cuántos recuperados, cuántos cuerpos, óbitos que les decían. Hay términos técnicos que utilizan de acuerdo a su área, ¿no? Bien. Bien, estimados colegas, se está acabando el tiempito. Se va a cerrar esto y volvemos a conectarnos, por favor, para dar a conocer algunos puntos que ustedes tengan en mente o algunas consultas y algunos ejemplos que tengo yo con los trabajos que tienen que realizar para esta primera semana. ¿Ok? Voy a dejar de compartir, cerrar la clase. Vuelvan a conectarse, por favor. Se les agradecería mucho. Si es que somos más, todavía mejor.